Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Radio Alma Cristiana y la Iglesia que va para el cielo presentan Estudio Bíblico Escudriñando como los de Berea, a partir del sábado 14 de octubre, desde las 8 a 9:30 am, hora dominicana, con el pastor Javier Martínez. Únete a nosotros y adquiere más conocimientos de las Sagradas Escrituras, escudriñando como los de Berea. Estudio Bíblico Escudriñando como los de Berea, a partir del sábado 14 de octubre, desde las 8 a 9:30 am, hora dominicana, con el pastor. Radio Alma Cristiana, la voz que te hace libre. Su hermano y consiervo Pastor Javier Martínez está con ustedes como cada sábado a las 8 de la mañana en su programa Escudriñando como los de Berea. Para mí, pues, un placer estar acá con ustedes hoy sábado 12 del mes de octubre, año 2024. A Dios le damos gloria y honra porque Él hace posible que estemos con ustedes el día de hoy. Gloria al Padre. Padre, te damos gracias en este día porque nos permite estar reunidos desde este lugar. Mira a todos los hermanos que nos sintonizan a través de Radio Alma Cristiana, pidiéndote, Dios, en el nombre de Jesús, que sus vidas sean bendecidas en esta hermosa mañana y que la gracia del Eterno sea con cada uno de ellos. Padre, mira el estudio que traemos esta mañana para edificación del cuerpo de Cristo, rogándote así, oh mi Dios, que sea usted obrando, Padre, en cada vida de manera especial en el nombre poderoso de Jesús, y que su misericordia se refleje en nosotros. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre amado. Bendice cada alma, bendice cada vida, Señor, y suple de acuerdo a sus necesidades en esta hora, Dios del cielo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Hoy, hermano, tenemos un estudio sumamente importante, interesante, como cada sábado, tratando, ¿verdad?, de arrojar luz y de ser de edificación a cada una de las personas que nos escuchan. Gloria a Dios. Y hoy tenemos el tema, gloria a Dios, ¿por qué leer la palabra de Dios? Y los beneficios, ¿verdad?, que esto nos genera. ¿Por qué debemos leer la palabra de Dios? Y los beneficios que nos da cuando nosotros leemos la Biblia. Gloria al Señor. La verdad es que la Biblia es un libro extraordinariamente maravilloso, poderoso, y es una carta de nuestro Padre Celestial. Es un libro de amor, de misericordia para cada uno de nosotros. Y nosotros vamos a encontrar en la palabra de Dios el deseo de Dios, ¿verdad?, para que el ser humano pueda tener una cercanía, una intimidad con Dios, para que le pueda adorar, para que podamos vivir en comunión con Dios desde ahora
y hasta la eternidad. Son muchas las bendiciones que Dios nos da y que Dios quiere, ¿verdad?, proveernos a través de su santa y bendita palabra. Para recibirla nosotros necesitamos tener la actitud correcta al leer la Biblia, orando siempre antes de nosotros leer, ¿verdad?, para que Dios nos ministre, para que Dios nos hable a través de ella, para que Dios nos arroje luz. No es como leer un libro cualquiera, sino que debemos de, ¿verdad?, ponernos en las manos del Creador, del autor, para que Él nos dé el entendimiento que necesitamos y podamos prestar atención y poder oír la voz de Dios al leer su palabra. La Biblia no nos deja a nosotros tampoco, ¿verdad?, que nosotros vivamos en la ignorancia, sino que adquiramos el conocimiento, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y esta llega, ¿verdad?, hasta lo último. No nos deja igual cuando leemos la Biblia, por eso mismo, porque es viva y eficaz. Y esta puede llegar hasta nuestro tuétano, hasta los rincones más profundos de nuestros corazones. Así que permitamos que la palabra de Dios haga su obra en nosotros leyéndola. Gloria al Señor. Si leemos la palabra de Dios, si hacemos esto, ¿verdad?, no debería de decirse que lo hagamos un hábito. Debería de ser, ¿verdad?, por normalidad, por default. Debería de ser porque sin palabra nosotros no somos creyentes. Entonces, pero sabemos que lamentablemente no es así, ¿verdad? No todo el mundo tiene la atención y a veces dice que ni el tiempo para leer la palabra de Dios. Mire, cuando nosotros leemos el libro de los Hebreos, capítulo 4, en su verso 12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Oiga bien, gloria al Señor. La palabra de Dios es viva, y lo primero que dice el verso, y eficaz. Cuando hablamos de vida, estamos diciendo que ella, la palabra, aunque se vea en un libro, no es inanimada, sino que ella posee vida. ¿Qué significa esto? Que ella tiene autonomía, que ella ejerce, que ella camina, que ella se mueve, porque tiene vida. Cuando usted la libera, cuando usted abre, que usted lee, que usted la predica, ella tiene vida en sí misma. De modo que ella no está, ¿verdad?, como de manera inanimada, que no acciona, no hace nada como un objeto, sino que se diferencia de cualquier cosa porque ella tiene vida en sí misma. Porque la palabra, si nosotros nos vamos más profundo, la palabra en realidad es Cristo. Por eso la palabra tiene vida. Por eso dice la palabra en el libro de Juan que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y luego dice el verso 12, y este verbo se hizo hombre. O sea, ese verbo, ¿cuál es el verbo? La palabra de Dios. Él se hizo. Entonces, por eso es que nos damos cuenta que ella tiene vida, pero no solamente tiene vida para ejercer, para moverse, para ir, sino que ella también es eficaz. Cuando hablamos de eficaz, estamos hablando de algo que cumple su llamado o cumple sus objetivos. Cuando hablamos de eficaz, hablamos de algo que hace lo que se dice que hace. Entonces, la palabra de Dios es eficaz. Y sigue diciendo que es más cortante que toda espada de dos filos. ¿Por qué es más cortante? En la antigüedad, o sea, habían espadas de un filo, pero habían espadas también de dos filos. Esta espada de dos filos, obviamente, tenían un mayor costo porque significaba un mayor trabajo y no todo el mundo la tenía. Esta espada en la guerra, en batalla, te ayudaba a ser más efectivo porque podía cortar a ambas partes, ¿verdad? Por donde quiera que tú la movías, no tenía que hacer mucho movimiento en la muñeca, sino simplemente mover la espada para donde quiera que tú la muevas, porque hacía una función. Entonces, en similitud, en comparación a ello, dice que la palabra es más cortante que toda espada de dos filos, porque la espada podía penetrar la carne, podía penetrar hasta los huesos, pero ¿verdad? Romperte un hueso, pero esta palabra de Dios dice que
ella es más cortante que una espada de doble filo, que penetra. Oiga, ¿hasta dónde? Hasta partir el alma y el espíritu. Wow. Hasta partir el alma y el espíritu. O sea, que no llega solamente a la carne como llega la espada de dos filos, sino que esta va aún mucho más profunda. ¿Por qué? Porque esta logra penetrar el alma y el espíritu. Y es algo que ningún científico, ningún doctor ha podido discernir, no ha podido ver, no ha podido palpar o contactar la existencia del alma, aunque es obvio por naturaleza que tenemos un espíritu que nos da vida, ¿verdad? Tenemos el alma. Sin embargo, los doctores, los científicos se han quedado cortos todavía en la descripción o la investigación con relación a esto. Se escapa de sus manos. Sin embargo, la palabra de Dios puede penetrar hasta dividir, partir el alma y el espíritu. Mire que el alma y el espíritu, pudiéramos decir que aunque son diferentes, están unidas, ¿verdad? Es como una sola, ¿verdad? Pero están unidas, pero son diferentes. Y es tan fina a la palabra de Dios que puede partir, wow, el alma y el espíritu. Entonces, eso es para que veamos lo poderosa que es la palabra de Dios, para que podamos entonces entender de por qué la importancia de leerla y sus beneficios al nosotros leer esta bendita palabra. Que no solamente se llega ahí, sino que llega hasta las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire lo profunda que puede llegar la palabra de Dios, y por ello entonces usted y yo necesitamos la palabra. ¿Por qué? Bueno, hay muchas razones por las cuales debemos de leer la Biblia. Entonces, usted debe meditar y proponer en su corazón de pasar más tiempo recibiendo lo que Dios quiere enseñarte, y parte, ¿verdad?, por medio de su palabra. Y que no te arrepientas de esto, hermano. Tú no vas a perder tu tiempo. Al contrario, será tu mayor inversión en tiempo el tú usar la palabra de Dios. Vamos a ver algunas de las razones, los beneficios de por qué debemos de leer su santa y bendita palabra. Y la razón número uno por la que usted debe de estar interesado en leer la palabra, es por la sencilla razón de que usted, cuando lee la palabra, va a poder conocer mejor a Dios y podrá acercarse más a Él. A través de su palabra le conocemos más, pero también nos acercamos más a Él. Usted quiere conocer a Dios y entender lo que significa, por ejemplo, Jesús para nosotros, pues usted tiene que leer la Biblia. La palabra de Dios nos revela la inmensidad del amor de Dios para con toda la humanidad. La Biblia también da testimonio claro de Jesús, de su obra de amor, de su obra en la cruz. Y a través, ¿verdad?, de Él nosotros vamos a encontrar el camino al Padre y la vida eterna. Por eso es que Jesús, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, en el verso 39, dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Démonos cuenta, gloria al Señor, cómo Jesús invita, ¿verdad?, en aquel tiempo, gloria a Dios, a los fariseos, a los saduceos, a todo el clero de aquel entonces que propugnaba en contra de Jesús, que hablaba en contra de Jesús. Y Jesús hablaba y decía: no, pero sencillo, escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellos tenían este concepto claro, de que en la palabra estaba la vida eterna, estaba Cristo en la palabra, pero ellos no lo entendían, estaban cegados todavía. Y por eso Jesús les dice: bueno, ustedes no me quieren recibir, ustedes no me quieren aceptar. Ok, perfecto. No me crean a mí, vayan a la palabra entonces, vuelvan allá, porque es evidente que ellos se habían divorciado totalmente de la palabra. Ellos se habían apartado totalmente, tanto así que Jesús le dice: vayan a las Escrituras,
comprueben, porque ustedes dicen que en ella ustedes tienen la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. En otras palabras, ella fue la que me trajeron. Ellas fueron las que me anunciaron. La palabra me anunciaron y la palabra me trajo. Ustedes no quieren creer que soy yo. Fácil, no me crean a mí. Vayan allí a la palabra, escudriñen, ¿verdad? Escudriñen para que ustedes vean a ver si soy yo. No se lleven de lo que yo estoy diciendo. No me crean a mí. Vayan a la palabra, dice Jesús. Escudriñenla. Porque ustedes son los que dicen que en ella está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. O ellas son las que me anuncian. O ellas son las que hablaban de mi existencia. De modo que Jesús los invita. Entonces, el primer propósito de por qué leer la palabra de Dios es para conocer mejor a Dios y para acercarnos a Él. Pero Jesús, ¿verdad? Como vimos, Jesús dice, ellas son las que dan testimonio de mí, acérquense. Y nosotros conocemos lo que dice la palabra en el Evangelio de Juan, en su capítulo 6, en su capítulo 14, verso 6, que Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ahí nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, que nosotros venimos al Padre a través de Jesús, y a Jesús lo podemos conocer a través de la palabra. Entonces, ese es el principal propósito de por qué nosotros debemos de leer la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nos entramos en ella, pues vamos a aprender a amar a Dios. Nos vamos a acercar a Él. Como dice Santiago 4:8, que Santiago dice, acérquense a Dios, acercaos a Dios, y Dios se acercará a vosotros. Ahí nos está enseñando que nos acerquemos. ¿Y cómo nos podemos acercar a Dios? Bueno, la razón, el motivo o cómo nos acercamos a Dios es precisamente a través de la palabra de Dios. No hay forma de acercarnos a Dios sino a través de su palabra. No, pero es que a mí no me gusta leer. Usted tiene problema, entonces cambie ese hábito. Porque usted no tiene que seguir siendo como usted era antes. Usted es ahora una nueva criatura. No, pero es que la lectura me aburre. Bueno, pues entonces usted tiene que volver a nacer. Porque ahí está el detalle. Sin lectura, sin conocimiento de Dios, no hay vida eterna. Lo vimos, Juan 5:39, escudriñenla, porque ahí es que está la vida eterna. O sea, no hay vida eterna sin palabra, estimados. Cuando leemos la palabra, nos acercamos a Dios, aprendemos a conocerlo, y eso nos lleva a nosotros a obedecer a Dios. Por lo tanto, entonces usted debe de acercarse al Señor, para que usted entonces pueda alcanzar la vida eterna, y esto a través de su palabra. El segundo propósito de por qué usted tiene que leer la palabra de Dios, el segundo propósito es para aprender a discernir la voz de Dios. Sí, para aprender a discernir la voz de Dios. Cuando leemos la palabra, aprendemos a identificar, a discernir la voz de Dios. ¿Qué significa o qué quiere, verdad, decir el discernimiento? ¿O quiere usted crecer en ese discernimiento de la palabra? ¿Quiere usted reconocer lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios? Bueno, entonces lea la Biblia, familiarizándonos con la palabra que está, verdad, en el corazón del Padre, lo que Él anhela para nosotros y para toda la humanidad. El diablo intentará engañarnos, pero si nosotros conocemos bien la voz de Dios, la voluntad y el mover de Dios, no logrará engañarnos. Ahora, si nosotros no conocemos la voz de Dios y escuchamos cualquier voz extraña, pudiéramos decir que Dios nos está hablando. Sin embargo, estar equivocado, estar perdido. ¿Por qué? Porque no conocemos la voz de Dios. Entonces, es importante que podamos conocer la voz de Dios. Por eso, Colosenses 2:8 nos enseña y nos dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y hueca sutileza, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no
según Cristo. Entonces, mire que nos está advirtiendo el apóstol Pablo en la carta que le escribe a Colosa, de que nadie nos engañe por medio de filosofía huecas y ¿verdad? Y huecas sutileza, según la tradición de los hombres. Entonces, nos está advirtiendo. Por eso nosotros necesitamos estar cimentados, conocer la palabra, para poder discernir, porque van a venir personas, van a venir, como dice la Biblia, falsos maestros que van a engañarnos por medio de filosofía huecas, ¿verdad? De filosofía y huecas sutilezas. Y van a hablarnos según la tradición de los hombres, que nos va a parecer a nosotros bien y no conforme al rudimento de Cristo, no de acuerdo a la voluntad de Cristo. Entonces, por esa razón, el segundo principio, para que usted pueda cuidarse y para que usted pueda estar, ¿verdad? Apercibido y pueda discernir, es precisamente que nosotros, gloria al Señor, podamos entender esto de por qué debemos de leer la Biblia, porque esto no va a dar discernimiento. Pero si usted ve el libro de 1 de Juan, su capítulo 4, también en el verso 1 al verso 3, usted va a ver que dice Juan en esta epístola, ¿verdad? Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces, nos damos cuenta, como dice, gloria al Señor, que probemos los espíritus. Pero ¿cómo yo voy a poder determinar que ese espíritu es de Dios? Bueno, yo necesito primero conocer al Espíritu de Dios para poder discernir y poder ver si el otro que me está hablando o lo que me están diciendo viene de Dios o no viene de Dios. ¿Por qué? Porque ya yo conozco al verdadero. Y al conocer al verdadero espíritu, ya yo sé cuando algo procede de Dios o cuando algo no procede de Dios. Esa es la importancia de por qué nosotros tenemos que estar apercibidos, hermanos, para poder nosotros, ¿verdad? Rechazar toda cosa que venga del enemigo, gloria al Señor. Todas las cosas que vengan del enemigo, porque el enemigo a la verdad intentará, ¿verdad? Pero si nosotros estamos en el pleno conocimiento de la palabra, pues él no podrá engañarnos. Si nosotros vemos el Evangelio de Juan en el capítulo 8, en el verso 31 y en el verso 32, dice Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Se da cuenta la importancia de escudriñar, de leer la palabra, de permanecer en ella para poder lograr la libertad que usted y yo necesitamos en Dios? Por esa razón usted necesita leer la Biblia para tener discernimiento y poder ver cuando viene de Dios o cuando no viene de Dios, para que pueda reconocer los espíritus, gloria al Señor. El tercer propósito por el cual usted tiene que leer la palabra de Dios es para conocer la voluntad de Dios. Hay gente que quiere decir, pero yo no sé cuál es la voluntad de Dios. Yo no sé qué es lo que Dios quiere conmigo. Bueno, usted no sabe precisamente porque quizás está esperando que un hombre se lo diga y no le esté escuchando a Dios en su Biblia, que le está diciendo cuál es su voluntad, cuál es su propósito. Entonces usted necesita ir a la palabra con urgencia. Usted necesita saber cuál es la voluntad de Dios para su vida, el propósito de Dios. Eso no se descubre. Eso no es que fulanito me dijo que Dios me llamó para esto, que fulanito me dijo que Dios. Olvídese de fulanito y olvídese de lo que los hombres le están diciendo y sumérjase en la palabra de Dios. Hay mucha gente hoy abrazando ministerios que Dios no le ha dado, entrando en territorios que Dios no lo ha mandado.
¿Por qué? Porque alguien le dijo. La gente es muy ligero para hablar. Ahora mismo la gente, todo lo que la gente quiere decir, Dios me dijo, mira, así te dice Dios. Eso es peligroso. Eso es muy peligroso. Y usted no puede ni caer ahí, pero tampoco de llevarse todo lo que le digan. Por eso dice la Biblia que la palabra profética más segura que nosotros tenemos es la palabra de Dios. Llévese de lo que dice la Biblia. Que hay hombres de Dios que Dios te puede dar una palabra a través de ellos, claro que sí, pero usted y yo no podemos estar a expensas de lo que alguien nos diga. Que alguien venga y nos diga cuál es el propósito, sino que tenemos que estar en sintonía con Dios. Sintonía con Dios para nosotros poder ir y hacer la voluntad del Padre, para conocerla. Entonces son muchas las decisiones que debemos de tomar, ¿verdad?, a lo largo de nuestra vida. Entonces, si usted no conoce la voluntad de Dios, nuestro deseo como hijo de Dios debe de ser, ¿verdad?, el vivir siempre dentro de su voluntad. Y la Biblia nos revela el corazón del Padre, lo que le agrada y lo que Él rechaza. Entonces busque su dirección a través de la lectura de la Escritura. Y deje que Él le guíe, que Él ilumine su camino. Por eso vemos que la palabra en el Salmo 119, 105 dice, tu palabra es lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ya, lo que es la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies. Pero si nosotros vamos y buscamos a otra versión, nos dice, gloria a Dios, nos dice en la Reina Valera, que estamos acostumbrados casi siempre a leer, a utilizar mayormente, dice que es lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Oiga, ¿qué es lo que es la palabra de Dios? Lámpara a nuestros pies. ¿Qué significa esto, hermano? Que si nosotros tenemos, ¿verdad?, y la palabra de Dios, ellas van a ser lámpara. ¿Por qué dice esto? Bueno, en la antigüedad se utilizaba que las personas se ataban como una lámpara, una lamparita, se la amarraban en los pies, ¿verdad? Y esto le ayudaba a ellos a alumbrarse el camino para espantar sobre todo la serpiente. Cuando venían, ¿verdad?, serpiente y cosas de noche, entonces se ponían esta lámpara en los pies y esto entonces provocaba que no se acercaran o que se ahuyentaran por la luz. Entonces eso es la palabra de Dios, que cuando nosotros estamos en ella son lámparas a nuestros pies. Número uno, nos enseñan por dónde ir, nos aclaran el camino, y número dos, también sirve para espantar, para echar todo aquello que viene de parte del enemigo y que nos quiere hacer daño. Nos ayuda a expulsarlo, a echarlo fuera. Entonces, es importante que nosotros podamos entender, discernir esto. Por eso nosotros necesitamos conocer, leer la palabra para poder conocer la voluntad de Dios. Si nosotros, ¿verdad?, buscamos hacer la voluntad de Dios, pues nosotros tenemos que afianzarnos más en su palabra. Tenemos que afianzarnos más en su palabra. Y por eso es que Jesús dice en Juan 10, 27, mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y me siguen. Por eso usted quiere saber lo que Dios quiere para usted. Entonces siga la voz de Jesús. Escúchelo, porque Él dice, mis ovejas oyen mi voz, pero también me siguen. Entonces usted y yo tenemos que entender eso y dejar, ¿verdad?, dejar de andar a la ciega y tomar la palabra de Dios para que nos guíe y para que ella nos lleve al destino profético de parte de Dios. Pablo, cuando le habla a Timoteo en su segunda carta, le dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra. ¿Se da cuenta la importancia de la palabra? Es útil. Toda la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Útil. Nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye. Esta palabra es extraordinaria. Te va a enseñar, te va a redarguir, ¿verdad? Te va a sacar eso que está ahí adentro, te va a ir limpiando, pero también te va a corregir, te va a enderezar cuando quiera. No, espere, por aquí. Pero si usted no lee la palabra, usted va a fallar mucho porque no va a saber bien cómo caminar, cómo ir. Por eso es importante, estimados, la palabra de Dios. Por esa razón es importante el que nosotros, ¿verdad?, leamos. Estamos considerando algunos de los beneficios de por qué leer la palabra de Dios. El cuarto propósito de por qué leer la palabra de Dios es para fortalecer nuestra fe. Sí, a través de la lectura de la palabra, usted y yo fortalecemos nuestra fe. Entonces, cuando la gente es media incrédula, es porque no lee mucho la palabra. Cuando tiene mucha duda, es porque está descuidando la lectura. Entonces, hay que acercarse más a la palabra de Dios. Por eso vemos que el apóstol Pablo, cuando le escribió a los romanos, en su capítulo 10, verso 17, específicamente le dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hay una versión que dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Así lo enseña o lo dice otra traducción. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y dice, y el mensaje que se oye es la palabra de Dios. De modo que para nosotros poder ejercitar, para nosotros poder fortalecer nuestra fe, esto lo podemos lograr a través de la lectura de la santa y bendita palabra de Dios. Si no leemos la palabra de Dios, pues tendremos dificultades. Sí, Señor, tendremos dificultades en nosotros entenderla. Vamos a tener muchas dificultades y nosotros entonces lamentablemente vamos a dudar mucho. ¿Por qué? Porque vamos a estar cimentado en la creencia humana, en el pensamiento de hombre y no en el divino. Por eso usted y yo necesitamos leer la palabra para fortalecer nuestra fe. Ahí mismo en los Romanos, en el capítulo 15, verso 4, Pablo le dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Eso hace la palabra, que nos da esa esperanza. Y se escribieron para nuestra, ¿verdad?, como dice el apóstol Pablo, para nuestra enseñanza, a fin de que con paciencia, ¿verdad?, y con consolación de la Escritura tengamos esperanza. Dios quiere que usted y yo alberguemos esperanza. Entonces, si nosotros no tenemos fe, no vamos a poder. Para adquirir la fe necesitamos leer su palabra. Y acuérdese usted también que en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 6, dice que no podemos, exactamente dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, que no voy a poder obedecer a Dios sin fe. Dice que es imposible agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que Él, dice la Biblia, es galardonador de lo que le buscan. Entonces no voy a poder yo obedecer, creer en Dios si yo no tengo fe, y no voy a tener fe si yo no leo la palabra. Entonces hay mucha gente que tiene problemas con la lectura de la palabra de Dios, mucho creyente,
muchos creyentes que tienen dificultad a la hora de leer la palabra de Dios. No tienen tiempo, se aburren, le da sueño, y todo eso son ataques del enemigo, obviamente para que usted no conozca la verdad, para que usted permanezca ciego, para que usted ande sin el escudo, para que la lámpara no le alumbre, para que usted no tenga la vida eterna. Eso es el enemigo, para que usted no tenga el pan de vida. Eso hace el enemigo para que usted se mantenga esclavizado al no conocer la verdad. Entonces, todo eso usted tiene que luchar en contra de eso. Y tiene que entender que la palabra de Dios no puede tomar vacaciones en su vida. Tiene que estar activa cada día para ir poder fortaleciendo. Hay mucha gente que no crece espiritualmente precisamente por lo flojos que son en la lectura de la palabra. Entonces, seguimos. Quinto principio de por qué leer la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Quinto principio. Para recibir sabiduría. Que así nosotros con sabiduría podemos tomar las decisiones correctas. Dios, amado, usted sabe, esto no es un secreto para usted es una persona inteligente. Dios es la fuente de la sabiduría. Y si nuestro deseo es hacer la voluntad de Dios o agradar a Dios en todo momento, en la Biblia tenemos una guía clara que nos ayudará a actuar sabiamente en medio de cualquier situación. Sí, si nosotros nos apersonamos a ella nos va a ayudar, a guiarnos en cada situación difícil que pudiéramos estar viviendo. Porque la palabra de Dios, créamelo, estimado, la palabra de Dios da sabiduría. Y como dice Santiago, de lo alto, sabiduría de lo alto. Y eso es magnífico, gloria al Señor. Por eso nosotros tenemos que leer la palabra. Por eso el quinto principio de por qué leer la palabra es para recibir sabiduría y así poder tomar decisiones correctas. Miren, en el libro de Proverbios capítulo 3, en el verso 5, dice la palabra: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Escuché esto, gloria a Dios. Hay otra versión que dice: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Entonces, nosotros tenemos que confiar en el Señor. Tenemos que confiar en Él de todo corazón y no creer en nuestra propia prudencia y no creer en nuestro propio razonamiento, en nuestra propia inteligencia, que muchas veces, ¿verdad?, queremos mostrar, sino que debe de ser lo contrario. Debemos de ser prudentes y confiar en el Señor, confiar en su palabra, en lo que Él nos dice, en lo que, ¿verdad?, quiere, no en nuestra propia inteligencia, porque a veces queremos ser más sabios y más inteligentes hasta que Dios. Entonces eso es un problema, porque hay gente que quieren ser más sabios que Dios, más inteligentes que Dios. Y ahí usted y yo estamos mal, lamentablemente, porque eso no puede ser. Usted y yo no somos más sabios que Dios. No lo somos, lamentablemente. Entonces ahí usted y yo tenemos que, ¿verdad?, trabajar eso, para así entonces nosotros poder buscar y hacer la voluntad de Dios. Si nosotros lo hacemos así, pues nosotros podremos ver, ¿verdad?, esa gracia de Dios en nosotros y podremos tomar decisiones más correctas en nuestras vidas. Y eso debe de ser importante. Gloria al Señor, porque de lo contrario, entonces vamos a estar nadando. Y es como dice, ¿verdad?, el Salmo 111,
verso 10, que dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ahora bien, ¿cómo voy a tener yo temor de Jehová si yo no lo conozco? ¿Cómo voy a tener? Porque para ello, ¿verdad? Para poder tener temor de Dios, necesito conocerle. Y para poder tener sabiduría, ¿verdad? Necesito tener el temor. De modo que todo esto se traduce en el conocer su palabra. Y así entonces pudiéramos nosotros tener esa sabiduría que necesitamos para cada situación en nuestra vida y cada cosa que tengamos que hacer, Dios nos pueda ayudar. Pero si usted y yo descuidamos esto, mi estimado, pues lamentablemente el enemigo se aprovechará y nosotros en situaciones difíciles no podremos tener la suficiente sabiduría para tomar la decisión correcta. Mire, en el Salmo 119, verso 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y esto es lo que pasa, hermano, que cuando leemos la palabra y la guardamos, ¿verdad? Como dice acá este Salmo 119, 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, esta es la sabiduría y lo que usted y yo necesitamos, gloria al Señor. Sexto propósito por el cual usted y yo debemos de leer la palabra de Dios para inspirarnos en alabar a Dios. Sí, hermano. Cuando nosotros leemos la palabra, nos anhelamos, nos salen nuevas formas de alabar a Dios, conocemos verdaderamente cómo se alaba a Dios, cómo se adora a Dios. Así que si usted anhela alabar a Dios, pero piensa quizá que no tiene suficiente palabra, usted no sabe qué decirle para alabarle, bueno, pues use la Biblia, estimado. Use la Biblia, porque la palabra de Dios te va a inspirar. Por eso cuando la gente lee la palabra, se da cuenta que la palabra te va a llevar automáticamente a querer orar. Por eso cuando nosotros tenemos dificultad en la oración, cuando estamos teniendo problemas para orar, eso se traduce en que estamos teniendo problemas primero con la lectura. Porque cuando una persona lee de manera constante la palabra de Dios, eso genera un impulso a la oración y a la adoración a Dios. De modo que si nosotros postergamos la lectura de la palabra, también postergaremos la oración con ellos y la adoración a Dios. No hay forma de que podamos orar bien y adorar bien a Dios si usted y yo no leemos la palabra. Porque la palabra sirve como inspiración para que nosotros podamos alabar a Dios. Así que si usted sienta que se queda corto a la hora de alabar a Dios, entonces, estimado, mire, hermana, dése una vuelta por la Biblia, pero no una vueltecita cualquiera, quédese allá estacionado en ella. ¿Para qué? Para que esto le ayude entonces a poder orar más todavía, a poder adorar más a Dios todavía. Gloria al Señor. Mire, Salmo 106, verso 1 y 2 dice: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Pero ¿cómo lo voy a alabar si estoy teniendo problemas con la lectura? Por eso es que si usted quiere adorar a Dios, necesita leer la palabra, mudarse en la palabra de Dios. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Oiga lo que dice el salmista, gloria a Dios, David, en el Salmo 103. Bendice, alma mía, a Jehová. Y le dice: mira, bendícela y no te olvides. Y pudiéramos leer muchísimos versos, pero el tiempo apremia y ya estamos avanzando en la hora. Y para poder seguir con las demás, pues vamos a continuar. Pero usted, si quiere, hermano, si hay problemas en la lectura, en la adoración a Dios, en la alabanza a Dios, entonces eso requiere que usted necesita fortalecer su tiempo de oración y su constancia en la oración. Dígase: tengo que leer más, ser más constante en la palabra.
especifique un tiempo, una hora, un día, ¿verdad? Cada día en el cual usted pueda nutrirse de la palabra de Dios. Y esto será impresionante en su vida, ¿no? Impresionante. Gloria a Dios. Vamos a ver el séptimo propósito por el cual nosotros necesitamos leer la palabra. Aleluya. Para aprender a reflejar el carácter de Cristo. Sí, Señor. Cuando Dios toca nuestra vida, realmente Él nos transforma y nos ayuda a ser más como Jesús. Y lo viejo queda atrás. Pasamos a ser una nueva criatura que muestra, ¿verdad? Muestran con su palabra y con su acción que pertenecemos a Cristo. Como dice 2 Corintios 5:17, las cosas viejas ya pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Al nosotros leer los evangelios y ver cómo Jesús se relacionaba con el Padre, con sus discípulos y con todos los que lo rodeaban, aprendemos a vivir la vida de una forma que refleja, ¿verdad?, que Él es nuestro Señor. Entonces, eso es importante y esa es otra de las razones de por qué necesitamos nosotros leer las Sagradas Escrituras. Si nosotros vemos primera de Pedro, en el capítulo 2, nosotros vamos a poder encontrar allí una lectura en su verso 4 y 5 que dice, gloria a Dios, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedra viva, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mire cómo nos llama. Primero nos dice que nos acerquemos a Él, nos llama piedra viva. Dice, desechada a Él, ¿verdad? Ciertamente por los hombres, más para Dios, escogida y preciosa. Entonces, nosotros estamos llamados, estimados, ¿verdad?, a edificarnos espiritualmente, a tener el carácter de Cristo en nuestras vidas, para de esa forma nosotros poder imitarlo y poder cumplir más fehacientemente con el propósito del Padre en cada una de nuestras vidas. Si nosotros nos ocupamos en ello realmente, ¿verdad?, en leer la palabra, en conocer bien la historia de Jesús, vamos a poder reflejar más el carácter de Cristo. No solamente leamos la palabra para aprender, sino para imitar también la buena conducta, el comportamiento y el carácter de los personajes que nos edifican, ¿verdad?, en su historia. Esencialmente el de Cristo. Ver cuál era su comportamiento en cada situación, ver qué respondía, para que nosotros emulemos ese carácter también. Pablo le escribió a Timoteo en la segunda carta que le envió, en su capítulo 2, él le dijo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto te encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. A esto nos llama el Señor, ¿verdad? A que podamos aprender esto y podamos replicarlo. Entonces, hubieran muchos versos que pudiéramos leer ahora mismo. Ahí mismo, en 2 Timoteo 2:15 también, 1 de Pedro 2:21 y 22. Pero, reitero, el tiempo no nos permite leer todas las citas para que... pero es importante que nosotros podamos leer la palabra de Dios para que aprendamos a reflejar el carácter de Cristo. Gloria al Señor. Mire, si usted lee 1 de Pedro, voy a leer este último de esta
en el capítulo 2, versos 21 y 22 dice: para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Entonces, mire para qué, ¿verdad? Cristo vivió esto y sufrió por nosotros, dándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que sigamos sus pasos. Entonces, tenemos que emular el carácter de Cristo. Número 8, principio número 8, ¿por qué debemos de leer la Biblia? ¿Por qué necesitamos? Para permanecer firmes ante los ataques del enemigo. Sí, Señor. ¿Usted quiere estar firme ante los ataques del enemigo? Lea la palabra de Dios. El diablo es el enemigo de las almas y nos ataca y nos quiere destruir y distraer para que no crezcamos en nuestro andar con Jesús ni para que hagamos la voluntad de Dios. Y él intenta por todos los medios que no le demos importancia a pasar tiempo con Dios, con su palabra, porque sabe que mientras más nos acerquemos a Dios, más fuerte será nuestro espíritu. Entonces no le permitas vencer. Busca cada día la presencia de Dios en oración y en alimento de su palabra. Así entonces nosotros vamos a poder vencer. Jesús en capítulo 8 de Juan, verso 12, dijo: una vez Jesús se dirigió a la gente y les dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, nosotros necesitamos, gloria a Dios, necesitamos la palabra de Dios. Mire que Efesios 6:10 dice, al verso 13, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Y ahí está lo que nos manda el Señor, a que nosotros nos revistamos de toda la armadura. ¿Y dónde conseguimos esa armadura? Bueno, en la palabra de Dios. En la palabra de Dios encontramos toda esa armadura. Bueno, el tiempo se nos agota, pero voy a decirle esta última ya. Gloria a Dios. Hay muchas cosas que se nos quedaron pendientes y nos quedarán, pero gloria al Señor. Capítulo, ¿verdad? Antes de leer un capítulo, la 9, ¿verdad? Quedé 9. Propósito 9 de por qué leer la palabra de Dios. ¿Por qué necesito? Bueno, necesito para entender la historia de la humanidad en el pasado, en el presente y del futuro. Y es que la palabra, estimado, encontramos en ella el relato de la historia de la humanidad, desde el mismo principio de la creación. Y a través de ella nosotros pues entenderemos cómo fueron creados los cielos, la tierra y todo lo que hay en ellos. Entonces, entre otras cosas, nos habla de la historia del pueblo de Israel, de la vida, la muerte, la resurrección de Jesús y de la expansión de la iglesia primitiva. Entonces, la Biblia también tiene, ¿verdad? Contiene profecías. Muchas ya se han cumplido, pero quedan aún otras por cumplir. Entonces, cuando usted y yo leemos la palabra, vamos a aprender a observar las señales de los tiempos, no para temer al final, sino para prepararnos y estar, ¿verdad?, aferrado, mucho más aferrado a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todas estas cosas nosotros las vamos a encontrar en la palabra de Dios y vamos a poder discernir el tiempo en que está viviendo la humanidad. Vamos a poder discernir el tiempo de la humanidad, de la iglesia, pero también vamos a poder comprender mejor nuestro porvenir, lo que viene después. Podremos conocer sobre la muerte, pero también podremos conocer perfectamente sobre la resurrección. De modo que, mis estimados hermanos, aquí hemos visto algunos principios, ¿verdad?, de por qué necesitamos leer la palabra de Dios y los beneficios que nosotros adquirimos con ella. Así que le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por habernos permitido el día de hoy
cumplir con este compromiso con ustedes de su santa y bendita palabra, esperando que nuestro Señor Jesucristo le bendiga rica y abundantemente y que podamos seguir creciendo en la palabra. Y recuerde enamorarse. Aunque usted no sienta leer la Biblia, léala. Aunque usted no quiera, léala. Aunque tenga sueño, léala. Aunque tenga hambre, léala. Aunque le aburra, lea la palabra de Dios. Porque solamente así usted podrá cambiar su vida. Solamente así usted va a poder conocerse a usted mismo. Solamente así usted va a poder permanecer firme contra las acechanzas del enemigo. Solamente leyendo la Biblia usted va a poder aprender a reflejar el carácter de Cristo. Solamente así usted va a poder inspirarse para usted poder alabar a Dios y para usted poder orar y estar en su presencia. Solamente así usted va a poder adquirir sabiduría a través del temor de Dios. Solamente leyendo la palabra usted va a poder fortalecer su fe y también usted va a poder conocer la voluntad de Dios leyendo la Biblia, al igual que va a poder aprender a discernir la voz de Dios y, claro, sobre todo a conocer mejor a Dios. De modo que Dios le bendiga, que la paz de Dios sea con usted y recuerde, lea la Biblia. Será el próximo sábado, si Dios lo permite, que nos vamos a reunir nuevamente en este espacio escudriñando como los deberé. Hoy nosotros tenemos estudio bíblico en nuestra iglesia. Mañana a las 10 de la mañana tenemos culto. Hoy a las 7 de la noche. Si usted está en Santo Domingo específicamente, usted no se congrega, no es cristiano, no tiene iglesia, está descarriado y está buscando dónde asistir, usted no puede acompañar. Nosotros estamos en la calle A número 21 en Las Palmas de Alma Rosa. Calle A número 21, Las Palmas de Alma Rosa. Eso es casi frente a Megacentro. Eso está específicamente detrás del Seguro Universal, que está frente a Megacentro en La Mella. Frente a Megacentro en La Mella está el Seguro Universal. Detrás del seguro está la calle A y ahí estamos nosotros ubicados. Si usted quiere contactarse con nosotros, hágalo a través del 829-909-3007. 829-909-3007. Será hasta el próximo sábado, si Dios lo permite. Su hermano y consiervo pastor Javier Martínez estuvo con usted. Esto es Escudriñando como los deberé. Shalom.